buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimados estudiantes. En la clase de hoy vamos a hacer un recuento de lo que es el sistema reproductor femenino, para lo cual he establecido dos objetivos que quiero lograr en esta clase. Primero es recordar la organización anatómica del sistema reproductor femenino y hablar sobre la fisiología del aparato reproductor femenino. Ustedes el semestre anterior, dentro de la materia de anatomía y fisiología, trataron este aparato, por lo cual haremos ahora un recuento rápido del mismo. El sistema reproductor femenino está formado por órganos externos y órganos internos. Entre los órganos externos encontramos los labios mayores, ¿sí?, que son pliegues de piel que protegen a la vulva. Los labios menores, que están por dentro de los labios mayores, son pliegues que recubren la parte externa de la vagina. Y el clítoris, que se encuentra en la parte anterior, ¿sí?, de los labios mayores, en la unión de los labios mayores y la parte anterior, ¿sí?, su función es exclusivamente de gozo, ¿no? Se dice que es el órgano de la sexualidad, del placer sexual de la mujer. Estos estarían constituyendo los órganos externos. En cuanto a los órganos internos, como ustedes ven en la gráfica, vamos a ver diferentes estructuras. Tenemos los ovarios, que se encuentran uno a cada lado del útero. Son dos órganos ovalados parecidos a una almendra, de color gris y de aspecto granuloso. ¿Sí? Los ovarios tienen adentro los óvulos. Luego tenemos las trompas de falopio, que son órganos que se extienden desde el ovario hasta el útero. Se extienden desde el ovario hacia el útero. Finalmente tenemos aquí el útero, que es un órgano en forma hueca, en forma de pera, con paredes gruesas, ¿sí?, y que tiene abundante capa muscular. Luego tenemos en la parte inferior la vagina, que es un conducto aplanado cuyo extremo superior rodea la parte superior del cuello del útero, y la parte inferior está comunicada con el exterior, con la vulva y la vagina. Aquí en esta lámina vamos a ver un esquema, una vista lateral del aparato reproductor femenino. Y cada una está identificándose, cada estructura está identificada con un número al que le corresponde su nombre. El número 1 son los ovarios, ¿no? Hasta aquí los ovarios. Luego tenemos las trompas de falopio, el útero, que está en una posición lateral, que tiene la forma de pera. Luego está el conducto vaginal, la vagina. En esta parte inferior del cuello o del útero se encuentra la vulva, ¿sí? En la parte anterior de la vulva está el clítoris como órgano de excitación. En la parte delantera del útero tenemos la vejiga, ¿sí? Y finalmente en la parte posterior de la vagina está el recto. Este es el recto, ¿no? Entonces, si bien estas dos últimas estructuras no forman parte del aparato reproductor femenino, pero tienen importancia en el momento del embarazo, ¿no?, porque se afectan debido al crecimiento del útero. Dentro de los órganos internos vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y vamos a iniciar con lo que son los ovarios. Los ovarios, que están ubicados a cada lado del útero y sostenidos a través de ligamentos a la pared del útero y a las trompas de falopio, se les llama también glándulas sexuales femeninas. ¿Por qué? Porque producen las gametas femeninas o los óvulos que están dentro de los ovarios. Además, también producen las hormonas femeninas como los estrógenos y las progesteronas. Los ovarios son aquellos que están interviniendo en el ciclo menstrual y son los que están liberando los óvulos para producir un nuevo ser.
En este esquema vamos a observar las trompas de falopio, ¿sí? Las trompas de falopio presentan tres proporciones de adentro hacia afuera, ¿no? Una porción interna o intersticial, que es aquella que está unida al cuerpo del útero. Mire, esta es la parte intersticial, ¿no? O la porción interna. Luego, el cuerpo de la trompa, que está en relación a las asas intestinales, está sujeta hacia las asas intestinales para atrás. Y el pabellón, que es la parte final de la trompa de falopio, la cual termina en fimbras. Estos especies de pelitos se les llama fimbras, que son muy importantes en el momento de captar el óvulo, ¿no? Son aquellas que absorben al óvulo y hace que éste camine hacia el útero y se produzca la fecundación. Un dato importante: la fecundación se realiza en el tercio externo, ¿sí? Estamos hablando de aquí. Si dividimos la trompa de falopio en tres partes, en el tercio externo de la trompa se produce la fecundación, ¿no? Y luego empieza el óvulo a bajar hasta anidarse en el útero. El útero es el órgano que se encuentra ubicado en el centro de la pelvis. Tiene la forma de una pera y tiene tres capas. Una capa interna, ¿sí?, que se llama endometrio, la capa interna endometrio, la cual se desprende mensualmente, produciéndose la menstruación, y durante el embarazo permite la implantación del óvulo fecundado, ¿sí? La segunda capa es la capa muscular más gruesa, que se llama miometro, que provoca la expulsión del hijo al nacer, porque es una capa musculada que tiene la capacidad de contraerse y que es aquella que está produciendo las contracciones uterinas para el momento del nacimiento, ¿no? También provoca desprendimiento del endometrio durante la menstruación a través del mismo mecanismo de contracción, y facilita la movilidad de los espermatozoides en su trayectoria cuando suben para juntarse con el óvulo desprendido en las trompas de falopio, ¿no? Debido a su capacidad de contraerse, ya que está formado por músculos contráctiles. Y una capa externa serosa que protege a toda la estructura del útero y que tiene un gran tejido conectivo y es expansible, es decir, que se puede agrandar. Por eso la capacidad del útero, cuando la mujer está embarazada, de crecer y de agrandarse para alojar al niño. Vamos a ver en este gráfico a la vagina, ¿no? La vagina tiene paredes muy elásticas. La extremidad superior de la vagina es un orificio circular que está abrazando el cuello del útero y se adhiere íntimamente a él, ¿no? De tal manera que parece ser una sola estructura con el útero. La función de la vagina es permitir el flujo menstrual y también trabajar como canal de parto, o ser el canal de parto, ¿no? La elasticidad que tiene la vagina nos da la oportunidad para que el bebé pueda pasar a través de esta estructura. El revestimiento vaginal es rico en glucógeno, que es una proteína cuya acción bacteriana se transforma en ácido láctico, por lo cual el pH de la vagina es ácido y se encuentra entre 4 o 5 de pH, ¿no? Esto hace que haya un control selectivo de las bacterias y que esta zona sea protectora para que no entren microbios a la cavidad uterina y no se produzcan infecciones con facilidad. En cuanto a los órganos externos, el conjunto de los órganos genitales externos están constituyendo la vulva, que es aquella que está representada aquí en la gráfica, ¿sí? Está ubicada entre los muslos, como ustedes lo ven, por debajo de la vagina. Se compone de labios mayores, de labios menores, de el espacio interlabial entre los labios mayores y menores, el órgano eréctil, que es el clítoris,
¿sí? Estas son las estructuras más importantes dentro de la vagina, dentro de los órganos externos. Adicionalmente a estos órganos internos y externos tenemos unas glándulas anexas. Las glándulas anexas, las glándulas de Bartholin o glándulas vestibulares, son aquellas que se ubican a los lados del orificio de la vagina y que están secretando un lubricante para tener humedecida la zona genital, y que se exacerba su lubricación durante las relaciones sexuales, ¿no? Con la finalidad de que éstas sean satisfactorias y no sean dolorosas. Estas glándulas tienen esta función, ¿no? Cuando estas glándulas se inflaman o se taponan, se producen las llamadas bartolinitis, que son especie de espinillas o inflamaciones de la glándula por taponamiento de sus poros, en donde se recolecta el lubricante y no permite la salida normal. Otra de las glándulas que se les conoce glándulas anexas en el sistema reproductor femenino son las glándulas mamarias, que, como ustedes ya lo saben perfectamente, son aquellas que producen leche. Están formadas por gran cantidad de tejido conjuntivo adiposo y glandular. La producción de leche está estimulada en el momento del parto a través de la hormona prolactina, mientras que la eyección de la leche es estimulada por la hormona oxitocina, ¿no? Cuando se produce el parto. En cuanto a la fisiología femenina, el cuerpo de la mujer se prepara mes a mes para un posible embarazo, y de ahí existen dos ciclos que hay que diferenciarlos oportunamente. El primer ciclo, que se llama el ciclo ovárico, en donde se produce la maduración del folículo, la salida del óvulo, ¿sí? Una vez que sale el óvulo, desciende por las trompas de falopio hasta el útero, en caso de que no haya habido fecundación, y se descama juntamente con el epitelio y sale en forma de menstruación. Este ciclo se repite cada 28 días, desde la primera menstruación, o llamada también menarca, hasta que se produce la menopausia. Y el otro ciclo de la mujer, que hay que diferenciarlo, es el ciclo uterino. El ciclo uterino, como su nombre lo dice, se produce en el útero, en donde el útero se prepara para la implantación del ovocito. En caso de que no haya implantación, es decir, no hay embarazo, sus membranas se descaman y salen junto con el óvulo no fecundado en forma de menstruación. Para entender mejor cómo funciona este ciclo, vamos a ver esta gráfica. Estamos aquí en el primer día de la menstruación, ¿no? En el primer día de la menstruación, que se llama la fase folicular, en donde el óvulo madura dentro del folículo, ¿sí? Empieza a madurar, el óvulo empieza a crecer, es una especie de una espinilla que va a salir y eclosionar, ¿no es cierto? Es decir, va a salir. Esto se produce desde el primer día de la menstruación hasta aproximadamente el 12º día de la menstruación. En el 12º día de la menstruación se produce la ovulación, es decir, la salida del óvulo del folículo para que salga a través de las trompas de falopio para llegar al útero, ¿no? Si es que durante esta etapa, es decir, durante el 13º al 17º día, ha habido relaciones sexuales y por tanto hay células o gametos masculinos, se producirá la fecundación, porque aquí el óvulo ya ha salido a las trompas de falopio y está listo para que sea fecundado, ¿no? Si es que no ha habido fecundación, se inicia la siguiente fase en el día 18 del ciclo, que se llama la fase luteal, en donde el útero se está preparando para acoger al posible óvulo fecundado, ¿sí?
porque ya si es que ha habido fecundación, el óvulo fecundado bajará por las trompas de Falopio hacia el útero y allí anidará. En esta fase, desde el día 18º hasta el día 28, se produce un aumento de la temperatura basal en la mujer de 0.5 a 1 grado centígrado. Por eso sabemos que la mujer está en fase de ovulación. Si es que ha habido fecundación y anidación, se desarrollará ya, se anidará aquí la célula fecundada y se producirá el embarazo. Si es que no ha habido fecundación, el óvulo saldrá junto con las membranas de descamación del endometrio en el día 28 del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, y aquí se inicia nuevamente el ciclo. Será el día siguiente será el primer día de la menstruación. Y así hasta que este ciclo es un ciclo que se va repitiendo cada 28 días en las personas regulares, ¿sí? Como ustedes ven, la naturaleza femenina es muy sabia, ¿sí? Y nos prepara para ser madres. En esta lámina ustedes ven 4 preguntas, las cuales les invito a que contesten, además del cuestionario que está subido en la plataforma, para hacer un recorderis de lo que ya sabemos. Les he realizado un pequeño resumen de lo que es el aparato femenino, para que ustedes tengan, recuerden y sepan cuáles son las estructuras básicas que van a funcionar durante el proceso del embarazo. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.